Es tan importante y tan claro, como digo, dicen que es la mayor prédica que tuvo Pablo. ¿Cómo empieza Pablo a hablar en el versículo 22? Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Fíjense que Pablo empieza elogiándolos. O sea, la gente le dijo, oiga, ustedes son religiosos. Y la gente, uy, ¿no? Qué chévere. Es una forma sutil de decirle, oiga, están equivocados, porque la religión no es buena, pero para ellos era un elogio. Para ellos es importante. Y él empieza a decirles, a resaltar supuestamente lo que ellos decían, empieza con el elogio inicial. Cuando yo le digo a la gente, o sea, si ya ahorita en este contexto le decimos, oiga, usted, ¿cómo es de religioso? ¿Ustedes cómo lo toman? ¿Por qué lo tomamos mal? Porque ya Dios nos ha quitado muchas vendas de la cabeza y sabemos lo que es la religión, que la religión no es buena como aparentemente nos lo vendieron desde chiquitos. Alguien de niños, cuando le decía es que hay que ser religiosos y no saber del mundo, la gente decía, todos vamos bien, ¿sí? Y la gente era motivo de orgullo si tenía, como digo, un cura en la familia o un religioso en la familia. ¿Qué es la religión? ¿De dónde viene la palabra religión? Es una palabra difícil ser traducida al español, pero se supone que viene de la palabra relegere. El re habitualmente es un prefijo que tiene que ver con repetición o con volver a hacer algo, ¿sí? Cuando digo repetición estoy cayendo en el re. Es hacer varias cosas una misma cosa, ¿sí? Y leguer es ligar otra vez. Se supone que es la forma de volver a ligar al hombre con Dios, ¿sí? Es un esfuerzo especial de volver a... que va muchas veces en otra traducción ligado a la palabra superstición. Y eso es lo que habitualmente uno ve en la gente supersticiosa. Y de pronto nos permite entender perfectamente o más claramente lo que es la religión. ¿La superstición qué es? Hacer cosas creyendo que eso nos va a servir, nos va a ayudar para que nos vaya bien, ¿sí? O para o lograr determinado objetivo. Creo que uno de los países que más he visto la superstición es precisamente ahorita la experiencia en Rusia. Y mucha gente me ha preguntado ahorita precisamente, oiga, ¿Putin qué es? O sea, ¿en qué cree Putin? ¿Es ateo? De las preguntas que he recibido después de visitar Rusia. Es de los países que son supersticiosos para todo. O sea, ellos, para los números, o sea, uno puede hacer muchas cosas porque eso les puede generar... Si uno silba, está generando un ambiente de catástrofe en una casa, por decir una cosa. Yo no puedo regalar a mi esposa 12 rosas, porque les puedo traer un desastre en su vida. Tengo que regalarle 11 o 13 o un número impar. El par es decir... ¿sí? Y así hay cualquier cantidad de ejemplos que uno ve. O sea, la gente cómo vive, llena de temores... Si hago, porque no hago, o sea, eso es la superstición. Y la gente se la pasa en eso a través de la religión. ¿Será que esto le agrada a Dios? ¿O qué tengo que hacer para que a Él le agrade esto? Y para que esté bien conmigo y no caiga la ira de Dios sobre mi vida. Eso es lo que es la religión. Entonces, inventar normas y cosas y costumbres. Tengo que orar tantas veces en la mañana, tengo que rezar tantas cosas en la noche, porque si no el Señor se enoja y ¡prac! Bailes. Eso es la religión y eso es la superstición, o sea, tiene que ver con eso. Entonces él está diciendo, mire, ustedes son una ciudad completamente religiosa. Y ellos, sacaron pecho y decían, pobrecitos, o sea,
Están buscando mirar a qué Dios agradan para lograr lo que ustedes necesitan. Entonces, por eso ellos tenían que estar mirando a qué Dios adorar y qué hacer para que sus dioses no se enojaran, no se molestaran con ellos y con cuál quedar bien. Eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Que eso es lo que la gente se la pasa muchas veces. Por eso en el versículo 23 le dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, ellos, como digo, tenían la ciudad invadida de estatuas, de esculturas, de templos dedicados a sus diferentes dioses para lograr, pero decían: ¿y qué tal que nos falte alguno? Y ese se enoje. Entonces, si algo mal nos pasa es precisamente porque no le adoramos a ese Dios. Entonces, por si acaso, hagamos un monumento, hagamos un templo a un Dios desconocido. Y ahí cabe cualquiera. ¿Sí? Y creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. ¿Por qué? Porque voy a dejar con una tarea. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Porque es que ahí donde está el asunto. ¿Cuál es su Dios? ¿Usted sí lo conoce? ¿O ha creado un Dios que se acomoda a lo que usted cree o lo que a usted le conviene? Pienso que es lo más complejo, precisamente responder a veces. ¿De verdaderamente usted conoce a Dios? ¿Al verdadero Dios? ¿O a un Dios que usted se le encaja y se le acomoda y le cabe en su cabeza? Porque es que si a usted su Dios le cabe en su cabeza, su Dios es muy chiquito. Algunos un poquito más grande que otros, o sea, hay unas cabezas más grandes que otras, no miro a nadie, pero por más grande que la tenga, sigue siendo muy chiquito. Un Diosito. Y ahí está el verdadero quid del asunto. ¿Verdaderamente conocemos al Dios verdadero? ¿Al único Dios al que Pablo viene aquí a mostrar? Porque ahí viene a presentarles al Dios, a ese que la gente no conoce. Y precisamente aquí todo el tiempo habla Pablo de la ignorancia de las personas, del desconocimiento de las personas. El Dios no se conoce en las bibliotecas. Dios no se conoce en las universidades. ¿Sí? Ni en los laboratorios de ciencia. Y la gente lo busca. O sea, creo que a través de toda la historia, la gente busca acercarse a un Dios que se imagina. Y muchos se mueren sin conocerlo. Nunca lo encuentran. Como digo, la Biblia dice que la naturaleza grita la gloria de Dios, o sea, pero no quiere decir que esté en la naturaleza. No la podemos meter en la naturaleza simplemente. Nos da una esencia de todo lo que es Dios, ni nos podemos encontrarla dentro de nosotros mismos, a pesar de que somos imagen y semejanza de Él. Pero esa imagen y semejanza nos deja en una magnitud enorme de diferencia de lo que Él es. O sea, no lo puedo encontrar a Dios dentro de mí mismo. Yo tengo semejanza de Él y estoy hecho imagen de Él, pero no soy Dios. ¿Me explico? Él no me ha dicho, va a ser idéntico a mí. Simplemente hizo al hombre a una imagen y semejanza de Él. Pero de semejarse a hacer, hay una gran diferencia. Quiero, antes de entrar al 24, vamos a saltarnos a este punto. Creo que una pregunta que pues vamos a estar un poco
filosóficos en ese sentido. Una pregunta que todo el mundo dice: ¿de dónde vine? O sea, pues, ¿se ha hecho la pregunta a alguien en esta existencia? ¿De dónde vine yo? Sí, yo sé la historia del papá, la mamá, se acostaron, fue una borrachera. ¿Sí? Y la ciencia se ha encargado de eso, de saber cómo se formó el ser humano. Hasta la fecha todavía hay gran discusión desde qué momento empieza la vida, en qué día de la fecundación, y por eso el tema de si es aborto, si no es aborto, si fue una menstruación, o sea, ¿me explico? La ciencia todavía no ha podido decir exactamente desde cuándo hay vida, desde la mórula, desde el embrión, desde el feto, porque todos esos son fechas diferentes. Y entonces la ciencia no se pone de acuerdo en qué momento se puede provocar un aborto sin matar a un ser vivo. ¿Vamos a pensar en eso? Y no ha podido la ciencia explicar quién le dio esa organización a esas células para que se formen todos nuestros órganos. Saben que se une, que se separan las células, pero ¿quién hace que el oído aprenda a escuchar, que los ojos aprendan a ver? No lo pueden hacer en un laboratorio. La ciencia no ha llegado a eso. Saben cómo se divide, lo ven en el microscopio, pero ¿cómo hace? Por eso es que no lo pueden hacer un ser humano en un laboratorio. Pueden unir las células, pueden meter el espermatozoide dentro del óvulo y hacer que... Pero ¿cómo se organizan ahí todas las células y quién le da instrucciones a una y otra para que lleguen a hacer eso? La ciencia no ha podido eso. Pero dicen: no, de allá es que ustedes vienen, de un espermatozoide y de un óvulo. Pero ¿quién le dio ese soplo de vida para que se organicen? Eso no ha llegado a hacerlo. ¿Por qué estoy aquí? Entonces ahí entra la filosofía, a explicar por qué la razón de la vida y a hacer mil teorías, ¿cierto? Son preguntas que todo el mundo se hace: ¿por qué estoy aquí en la vida? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Entonces ahí los filósofos: usted está aquí para que disfrute la vida, para que goce, o para que luche y soporte la vida, que eran las dos posiciones, ¿cierto? Usted le tocó vivir aquí, pero ni modo, aguante y luche. Esas eran las dos posiciones. O disfrute. ¿Sí? Eso se dedicaban los filósofos. Pero le dice: ¿y a dónde voy? Ahí ni la ciencia ni la filosofía responden la pregunta. Solamente el cristianismo es lo único que responde las tres preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Sabían eso? Y eso es lo que Pablo les viene a decir. Dice: mire, ustedes los científicos a duras penas pueden decir cómo deforma el ser humano, pero los filósofos de duras penas pueden decirle por qué la existencia del ser humano, para qué. Pero ¿para dónde va el ser humano? Y ahí se quedan todos callados, porque ellos decían: no creemos en la resurrección. Lo material siempre ha existido. Sí, siempre, sí. Desde siempre. ¿Y qué es el tiempo? No sé, pero siempre ha existido lo material, entonces. ¿Sí? Es lo que decían. El otro grupo decía: la resurrección no puede ser, porque es que simplemente las cosas se mueren y se acaban. No hay otra vida después, no hay nada, o sea... Entonces ahí se quedaban cortas, y viene Pablo a hablar de la resurrección. Dice: ¿cómo así? Entonces, que una persona vuelve algún día a tener un cuerpecito material, porque es que a veces se nos olvida eso. Jesucristo resucitó con carne, con todo, con huesitos, ¿sí? Y nosotros también vamos a resucitar. Entonces la ciencia, ahorita mismo, ¿cómo le explicamos a un científico que existe la resurrección? Si la gente dice: ¿pero cómo así? O sea, usted se muere, usted se vuelve polvo. Si usted le agarra un incendio, se deshizo, se vuelve nada. ¿Y entonces cómo vamos a resucitar nosotros, quemados? ¿Carbonizados?
pero vamos a volver como materia. Y nuestro cuerpo va a tener nuestro cuerpecito. Así, vamos a palpar. ¿O no? No me había puesto a pensar en eso. Vamos a resucitar como Cristo resucitó. ¿Mm? Eso fue lo que él está predicando. Y ahí no había puesto a pensar en eso. Ya veo por las caras. Con nuestros gorditos, con nuestros... ¿Por qué Cristo tenía sus llagas? ¿Por qué Cristo le quedaron en el costado de las heridas? ¿Ah? ¿No sabes? Sí, claro, sí lo dice. Por eso Tomás lo palpaba y decía, yo resucité, y así va a resucitar, y ustedes también van a resucitar como yo resucité. De ahí para adelante no se va a corromper, pero muchas cosas seguramente vamos a tener nuestra apariencia. Pero que vamos a tener una vida después de la muerte es lo que creemos. ¿Sí? Los filósofos dicen, no, esa vaina no podemos explicar eso. Entonces fíjense que Pablo entra a una discusión aquí en donde les dice, señores, yo vengo a hablar del único Dios verdadero, ¿sí? El que ustedes todavía no conocen, ¿sí? Van a entender por qué, de dónde vinieron, por qué existen, para qué existen y qué va a haber después de la vida. Eso es lo que viene Pablo a hacer. Y es lo mismo que nosotros tenemos que aprender para poder entrar a hablar, no importa si nos toca una aula universitaria. ¿Quién está dispuesto a ir esta semana a una universidad a defender a Cristo? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Qué se necesita para eso? Pregunto yo. ¿Ah? ¿Está preparado? ¿Cuál preparado? ¿Dónde hay que prepararse para ir a discutir eso? ¿Pablo dónde fue a prepararse? A ninguna parte. Es que el que nos habla es el Espíritu Santo con nosotros. Dice que nos va a dar nuestras palabras, lo que tenemos que hablar. ¿No? ¿Estamos dispuestos? ¿Ah? Ser atrevidos, creer. Y precisamente ahí viene lo que los quiero llevar a pensar estos días. ¿Creemos en ese verdaderamente Dios que nos da el poder? ¿O en qué Dios creemos? ¿Cuál es el Dios que tú crees? ¿El que yo sé que te va a abandonar en medio de una aula universitaria? ¿Será que Dios te va a abandonar si vas a defenderlo? Entonces, ¿por qué no vas? Entonces, ahí viene esta es, ¿de verdaderamente conocemos a nuestro Dios? ¿O creemos que Dios también se acobarda y se da miedo y no quiere meterse en problemas? Es lo que uno debe preguntar acá, porque es que Dios está hablando precisamente al Dios que no conoce. Le está diciendo, mire, por ignorancia, ustedes no están, o sea, no lo está criticando, simplemente le está diciendo a la gente, ustedes son ignorantes y por eso están viviendo como viven. Por eso es que buscan a quién adorar. Ellos adoraban. ¿Usted puede adorar a un Dios que no conoce? Sí. Ellos adoraban a dioses que no conocían. Y muchos de nosotros a veces adoramos a un Dios que no conocemos. ¿Qué tal si lo conociéramos? Verdaderamente. Hay mucho que profundizar en eso. La verdad es que me sorprende todo lo que el Señor nos ha mostrado en estos versículos que llevo. Uno tiene que pedir a Dios de verdaderamente, porque a veces lo estudiamos, lo tratamos de encontrar y no lo queremos encontrar, no queremos ver lo que Él es. Y lo declaramos, lo predicamos, y cuando salimos en las diferentes situaciones terminamos a veces sirviendo a otros dioses. Y el Señor es bien celoso, y eso me aterra a mí. Lo dice, precisamente lo que detesta es que oremos a otros dioses. Y la pregunta es, ¿qué tanto le servimos a otros dioses?